Bienvenidos un día más a estos devocionales con el Evangelio de Marcos. Marcos es el primer evangelio escrito y estamos estudiando versículo por versículo, capítulo por capítulo. Hoy vamos a hablar sobre el arrepentimiento versus los milagros. Vamos a ver qué nos dice Marcos capítulo 6 del versículo 10 hasta el 13. Les dijo: por todo lugar que vayan, quédense en la misma casa hasta salir de la ciudad. Jesús está hablando ahí. Versículo 11. Pero si en algún lugar se niegan a recibirlos o a escucharlos, sacúdanse el polvo de los pies al salir para mostrar que abandonan a esas personas a su suerte. Versículo 12. Entonces los discípulos salieron y decían a todos que se arrepintieran de sus pecados y volvieran a Dios. También expulsaban muchos demonios y sanaban a muchos enfermos, ungiéndolos con aceite. En el contexto de este evangelio de Marcos, siempre lo vemos a Jesús actuando, porque Marcos tiene este auditorio o estos primeros lectores que eran gentiles, especialmente los romanos, que estaban siempre proactivos, y presenta a Jesús proactivo, sanando, ayudando, predicando, evangelizando, expulsando demonios, etcétera, etcétera. Pero también los muestra hacia los discípulos. Jesús los ha enviado de dos en dos, que vayan trabajando en equipo, que vayan ahora siendo delegados por el máximo líder y pastor de pastores, nuestro Señor, pero les da, en ese contexto le dice: no lleves nada, aprende a depender de Dios en la obra. No significa que el obrero no es digno de su salario, es digno de su salario, pero tiene que aprender a confiar en la provisión del Señor. Pero ahora les dice un punto muy importante respecto al mensaje del Evangelio, el arrepentimiento. Es decir, si tú vas y evangelizas y predicas a una casa y esa casa se niega a recibir a las personas que están predicando, se niegan a escuchar, sacúdanse el polvo de los pies. Esto era algo cultural. Sacudirse el polvo de los pies, generalmente los judíos, cuando pasaban por territorio gentil e iban a entrar a territorio judío o a la Tierra Santa, agarraban y se sacudían los pies en señal de decir: no quiero llevarme nada de lo que tenga esta ciudad, ni lo que tenga estas personas, no quiero saber nada con ellos, todo lo dejo aquí. Y se sacudían el polvo, porque recuerden que muchos de los caminos no estaban pavimentados. Así que esa señal significaba, como dijo claramente acá el Señor: si no quieren escuchar, si no quieren recibir a los mensajeros, abandónenlos a esas personas a su suerte. Lo primero que nos muestra estos versículos es que nos toca predicar, debemos de predicar. Es nuestro deber evangelizar, predicar y predicar con persuasión, pero no es nuestra responsabilidad convertir a las personas, convencer a las personas. Eso es el trabajo del Espíritu Santo, pero sí tienes que hablar, sí tienes que predicar. Y pobre de ellos, más bien. Qué difícil será para aquellos que rechazan la verdad del Evangelio, porque Juan en el capítulo 3 dice que de tal manera amó Dios al mundo que envió a su único Hijo para que venga a este mundo y lo salve. Pero la causa de la incredulidad, el versículo 17, 18 y 19, dice que es que los seres humanos amaron más las tinieblas que la luz, porque sus hechos son malos, porque amaron su pecado. Qué triste que aquel que ama su pecado y quiere vivir en oscuridad, pues por ese pecado vivirá en la oscuridad o en el lago de fuego o en ese lugar donde va a ser lleno de tormento. Y lo segundo que nos muestra estos versículos es que los discípulos salieron, dice, y predicaron ¿qué? Que se arrepintieran. Miren, no predicaron: tienes que salir de la pobreza, porque ser cristiano es ser rico. No dijeron: ven, vas a recibir tu milagro de fe. No, ellos predicaron el arrepentimiento. Y arrepentimiento es dejar de hacer lo malo que estabas haciendo. Arrepentirse es cambiar tu manera de ver el pecado, de pensar respecto al pecado, cambiar tu voluntad a esos deseos pecaminosos, por lo tanto, cambiar tus acciones
Arrepentimiento no es llorar. El remordimiento muchas veces nos hace llorar, o nos hace llorar que las personas se hayan enterado del pecado, pero el arrepentimiento nos hace cambiar de actitud en nuestra mente, y en nuestras acciones se van a ver reflejados. Y luego, dice Marcos, también expulsaba muchos demonios. Qué diferente hoy día es que se les ofrece a veces a las personas que no son creyentes la expulsión de demonios o la sanidad antes que el arrepentimiento, pero los evangelios siempre predicaban y nos mostraban que aquellos que predicaban el arrepentimiento. Jesús predicó el arrepentimiento, los discípulos predicaron el arrepentimiento, Pedro predicó el arrepentimiento después del día de Pentecostés, Pablo predicó el arrepentimiento cuando empezó su ministerio. Sí sanaban, sí había el poder de Dios, pero ¿cuál era primero? El arrepentimiento. Porque muchas personas pueden ser sanas e irse a la condenación eterna, pero aquel que es salvo tiene vida eterna. Nunca diluyamos el mensaje, prediquemos la necesidad del arrepentimiento, y si Dios va a bendecir con milagros, también lo puede hacer, pero no es lo primero es el arrepentimiento. Dios te bendiga, nos vemos en el próximo devocional.